Buenas noches. Observen a su alrededor. El mundo que conocíamos se ha desvanecido. Nos encontramos ahora en la orilla occidental del río Nilo, a la sombra de estructuras que han desafiado la gravedad y el tiempo durante 45 siglos. Allí, imponente, se alza la Gran Pirámide de Keops, construida con 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno con un peso superior a las 2 toneladas. Imaginen la magnitud de esta obra. Cuando se completó en el año 2580 antes de nuestra era, alcanzaba los 147 metros de altura. La estructura hecha por el hombre más alta de la Tierra, un récord que mantendría durante 3.800 años. Esto es el antiguo Egipto, no el Egipto de las exhibiciones descoloridas de los museos, ni el de la imaginación de Hollywood, sino la historia completa de una civilización que surgió de aldeas agrícolas dispersas alrededor del año 5000 antes de nuestra era, y perduró a través de 3000 años de faraones, pirámides e imperios, antes de transformarse bajo el dominio griego y romano. Durante los próximos 7 episodios, viajaremos desde el mismo comienzo de esta extraordinaria civilización. Seremos testigos de cómo las inundaciones anuales del Nilo crearon la riqueza agrícola que construyó estos monumentos. Caminaremos por la aldea de los trabajadores en Deir el Medina y descubriremos cómo vivían los egipcios comunes, qué comían, cómo criaban a sus hijos. Nos detendremos en la sala hipóstila de Karnak, donde 134 columnas se elevan 23 metros hacia el cielo. Exploraremos qué causó que este reino, aparentemente eterno, se fragmentara y cayera. Y seguiremos a los arqueólogos que descifraron los jeroglíficos después de 14 siglos de silencio. Lo que están a punto de ver moldeó los cimientos de la civilización occidental. Las innovaciones egipcias en matemáticas, medicina e ingeniería resuenan a través de nuestro mundo moderno. El calendario en su teléfono desciende directamente del sistema de 365 días que los astrónomos egipcios perfeccionaron. Sin embargo, los misterios perduran en estas piedras. Todavía no podemos explicar completamente cómo los ingenieros de la Edad de Bronce lograron tolerancias de 0,02 milímetros en la cámara del rey, o por qué la construcción de pirámides cesó repentinamente después del año 2500 antes de nuestra era. Esto no es solo una lección de historia, este es un viaje completo a través del tiempo. Desde la primera unificación bajo el rey Narmer en el año 3100 antes de nuestra era, hasta la última inscripción jeroglífica tallada en el año 394 de nuestra era, y más allá, hasta el redescubrimiento moderno que trajo estas voces de vuelta del silencio. Al final de esta serie comprenderán no solo lo que sucedió, sino cómo una civilización entera surgió del desierto, floreció durante milenios y dejó un legado que se niega a desvanecerse. ¿Quieren ser testigos de este asombroso viaje? Si disfrutan estos viajes completos a través de civilizaciones antiguas, por favor suscríbanse para no perderse nuestra próxima exploración. Cada semana les traemos la historia completa de un mundo perdido, contada con la profundidad y el detalle que merece. Comencemos un viaje en el tiempo. 5000 años antes de que el mundo moderno siquiera respirara, el sol africano se alzaba sobre un paisaje destinado a dar origen a una de las civilizaciones más longevas de la historia humana. El río Nido serpenteaba a través del desierto, una arteria verde de posibilidades. Sus aguas transportaban mucho más que humedad, llevaban consigo el futuro mismo. Cada verano, las lluvias monzónicas, que caían a 2000 kilómetros al sur, en las tierras altas de Etiopía, inflaban el río hasta que éste desbordaba sus orillas, inundando el suelo del valle con agua rica en sedimento volcánico. Cuando las aguas retrocedían en octubre, dejaban tras de sí una capa oscura de limo que podía medir hasta 1 centímetro de espesor, depositando aproximadamente 4 millones de toneladas de nutrientes anualmente a través de la llanura aluvial. Alrededor del 5000 a.C., cazadores-recolectores nómadas comenzaron a asentarse permanentemente en estas fértiles orillas. En Merim de Benisalama, en el delta, los arqueólogos descubrieron casas foso-ovaladas, excavadas medio metro en la tierra, con sus paredes reforzadas con esteras de junco tejidas y luego recubiertas con barro del Nilo. Fosas de almacenamiento contenían trigo, escanda y cebada, cultivos domesticados en el Levante, pero ahora adaptados al ciclo único de inundación de Egipto. Los colonos aprendieron a leer los ritmos del río con precisión, plantando cuando las aguas se retiraban y cosechando antes de que llegara la siguiente inundación. Este calendario agrícola predecible generó excedente de grano, permitiendo que las poblaciones se concentraran en aldeas permanentes. Para el 3500 a.C., estos asentamientos evolucionaron en jefaturas en competencia. En el Alto Egipto, centros como Hieracópolis albergaban a más de 3000 habitantes dentro de recintos de ladrillo de barro. Los artesanos trabajaban cobre importado del Sinaí.
martillándolo para crear anzuelos, agujas y cabezas de masa ceremoniales. Los alfareros moldeaban vasijas pulidas en rojo, decoradas con escenas pintadas en blanco de barcos, animales y figuras humanas. El arte narrativo más temprano en el Valle del Nilo. Al otro lado del río, los cementerios revelaban una creciente estratificación social. Las tumbas de élite contenían paletas de pizarra para moler pintura de ojos de malaquita, peines de marfil tallados con motivos animales y jarras de cerámica que contenían ofrendas de grano y cerveza. Las jefaturas gradualmente se fusionaron en dos reinos distintos. El Bajo Egipto, abarcando el abanico de vías fluviales del delta, desarrolló una cultura marcada por arquitectura de ladrillo de barro y economías pesqueras. El Alto Egipto, extendiéndose 600 kilómetros a lo largo del estrecho valle, construyó poder a través del control de rutas comerciales que traían oro de Nubia e incienso de la costa del Mar Rojo. Alrededor del 3200 a.C., los primeros símbolos jeroglíficos aparecieron en cerámica y etiquetas de hueso, imágenes simplificadas que representaban palabras y sonidos, el fundamento de un sistema de escritura que perduraría 3000 años. Circa 3100 a.C., un rey llamado Narmer, posiblemente idéntico al semilegendario Menes, unificó las dos tierras mediante conquista militar. La paleta de Narmer, una losa ceremonial de limolita de 64 centímetros de altura, descubierta en Hieracómpolis, representa al rey portando la corona blanca del Alto Egipto en un lado y la corona roja del Bajo Egipto en el otro, con su masa levantada sobre un cautivo arrodillado. En la unión donde el valle se encuentra con el delta, Narmer establece una nueva capital llamada Inebgech, Muros Blancos, más tarde conocida por su nombre griego, Menfis. Aquí, donde los dos reinos se encuentran, emerge un estado unificado que demostrará ser más duradero que el bronce, más perdurable que la piedra. El reino unificado se enfrentaba a un desafío teológico que cambiaría el paisaje para siempre. Si el faraón era considerado divino, la encarnación viviente de Horus destinado a transformarse en Osiris tras la muerte, su tumba no podía ser un simple hoyo. El cuerpo real demandaba una estructura que uniera la tierra y el cielo, una escalera perpetua hacia las estrellas, donde el Ka del rey ascendería para unirse al dios Sol, Ra, en su travesía diaria por la bóveda celeste. Alrededor del 2630 a.C., el faraón Djoser encomendó a Imhotep, su visir, arquitecto, médico y sumo sacerdote, el diseño de un monumento funerario en Saqqara, la necrópolis que servía a Menfis. La innovación de Imhotep transformaría la arquitectura egipcia para siempre. En lugar de una única mastaba, la tradicional tumba rectangular de adobe, Imhotep apiló 6 mastabas, cada una progresivamente más pequeña, creando una pirámide escalonada que se elevaba hasta los 62 metros. Esta estructura monumental consumió 330.400 metros cúbicos de piedra caliza, con un núcleo relleno de escombros y un revestimiento exterior de reluciente piedra caliza blanca de Tura. Por primera vez en la historia de la humanidad, un edificio de piedra tallada se alzaba hacia el cielo. La pirámide escalonada estableció un precedente, pero la forma evolucionaría rápidamente. En Meidum, alrededor del 2600 a.C., el faraón Sneferu intentó transformar una pirámide escalonada en una verdadera pirámide de caras lisas. Pero las piedras de revestimiento colapsaron, dejando una torre de 3 escalones emergiendo de un mar de escombros. Lejos de desanimarse, Sneferu construyó de nuevo en Dashur. La pirámide acodada comenzó con un ángulo de 54 grados, que luego cambió abruptamente a 43 grados a mitad de su altura, quizás porque el ángulo más pronunciado amenazaba con un fallo estructural. Aprendiendo de estos dos fracasos, Sneferu construyó la pirámide roja con una inclinación conservadora de 43 grados. Se elevaba hasta los 105 metros de altura. La primera pirámide verdadera exitosa de Egipto. El hijo de Sneferu, Keops, heredó este conocimiento acumulado. Alrededor del 2580 a.C., seleccionó la meseta de Giza, una formación de lecho rocoso de piedra caliza al noroeste de Menfis, para un monumento que empequeñecería a todos sus predecesores. La Gran Pirámide se elevaba hasta los 147 metros. Su base cubría 5,3 hectáreas, con lados alineados al norte verdadero, con una precisión de 3,4 minutos de arco. La estructura consumió 2,3 millones de bloques de piedra caliza, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno. Aunque las vigas de granito en la cámara del rey pesaban 80 toneladas, los canteros cortaron los bloques utilizando cinceles de cobre y martillos de dolerita, dividiendo la piedra caliza a lo largo de los planos de estratificación natural, luego vistiendo las superficies con una precisión que dejaba espacios entre bloques más delgados que un cabello humano.
¿Quiénes construyeron esta maravilla? La fuerza laboral, compuesta por entre 20.000 y 30.000 trabajadores en rotaciones de 3 meses durante la temporada de inundación del Nilo, cuando cesaba el trabajo agrícola, vivía en una ciudad construida especialmente en la base de Giza. Las excavaciones revelan panaderías que producían miles de panes diarios, talleres de cobre, dormitorios y un cementerio donde los huesos de los trabajadores muestran fracturas sanadas, evidencia de atención médica. Esto no era trabajo esclavo, sino corbea, un impuesto laboral debido al Rey Divino, recompensado con comida, refugio y el honor de construir la eternidad. Los sucesores de Keops, Kefren y Micerino, añadieron sus propias pirámides a Giza, creando una necrópolis que dominaría el horizonte durante 45 siglos. La pirámide de Kefren, aunque ligeramente más pequeña, con 136 metros, conserva su revestimiento liso de piedra caliza en el ápice. Junto a ella, antes de Cristo, el Nilo, la arteria vital de Egipto, falla. No es un evento aislado, sino una sequía persistente que se extiende durante décadas. La inundación anual, esa certeza rítmica sobre la cual 3 dinastías habían cimentado su poder, se reduce a un mero hilo de agua. La hambruna se propaga implacable desde el delta hasta la primera catarata. La administración central en Memphis, ya debilitada por el constante drenaje de recursos destinados a la construcción de las pirámides y la creciente autonomía de los gobernadores provinciales, se desmorona. Egipto se fragmenta en territorios rivales, gobernados por los nomarcas, hombres fuertes regionales que, en el pasado, administraban las provincias en nombre del faraón, pero que ahora reclaman para sí mismos la autoridad divina. El primer periodo intermedio transforma radicalmente el panorama del poder. En Heracleópolis, una dinastía ejerce control sobre el norte. En Tebas, otro linaje consolida su dominio sobre el sur. Entre ambos, pequeños reinos efímeros surgen y caen. Durante 125 años, ninguna autoridad única impera en el Valle del Nilo. Los grandiosos monumentos de piedra cesan su construcción. Las tumbas se transforman en modestas estructuras de adobe. Sin embargo, en medio de este caos, emerge algo inesperado, una democratización del más allá. Los textos de las pirámides, esos hechizos que antes eran exclusivos de los faraones, ahora aparecen inscritos en los ataúdes de funcionarios provinciales y comerciantes adinerados. Si el rey ya no puede garantizar el orden cósmico, los individuos deben asegurar su propia salvación. Alrededor del 2050 a.C., Mentuhotep I de Tebas derrota a los reyes heracleopolitanos, reunificando Egipto tras más de un siglo de división. Su templo mortuorio en Deir el-Bahari se alza en terrazas contra los imponentes acantilados occidentales, una desviación radical de la arquitectura piramidal que integra el monumento en la roca viva. El Reino Medio emerge no como una simple restauración del absolutismo del Reino Antiguo, sino como algo completamente nuevo, una comprensión más matizada de la realeza expresada en una literatura que cuestiona en lugar de proclamar. El cuento de Sinué, compuesto durante el reinado de Sesostris I, alrededor del 1950 a.C., narra la historia de un funcionario que huye de Egipto presa del pánico. Vive entre tribus asiáticas pero anhela regresar a su hogar. La historia concluye no con un juicio divino, sino con la misericordia real y el alivio del protagonista al morir en suelo egipcio. El campesino elocuente presenta un plebeyo que exige justicia a funcionarios corruptos. Sus discursos se conservan porque demuestran que Maat, el orden cósmico, puede ser invocado por cualquier persona justa, no solo por los reyes. Los faraones del Reino Medio fortifican la frontera sur con imponentes fortalezas de adobe. En Buen, los muros se elevan 13 metros de altura y 5 metros de espesor, tachonados de torres y protegidos por fosos secos excavados en la roca madre. Estas estructuras controlan las rutas comerciales que traen oro, marfil y ébano desde Nubia. Sesostris III lidera 4 campañas militares más allá de la Segunda Catarata, estableciendo la frontera de Egipto en Semna, donde inscripciones advierten a futuros reyes que no retrocedan del territorio que conquistó. El oasis de Fayum se convierte en el laboratorio agrícola de la dinastía, con Amenemhat III gobernando desde 1860 hasta 1814 a.C. Dirige proyectos de ingeniería que recuperan miles de hectáreas del lago Moeris mediante sistemas de canales y regulación del agua. Sus 2 pirámides, una en Jaguara y otra en el Lajún, representan la última gran construcción piramidal, pero su verdadero monumento es el paisaje transformado que alimenta a una población en constante crecimiento. La estatuaria del Reino Medio abandona la serena idealización del arte del Reino Antiguo. Los retratos de Sesostris III muestran a un hombre con el rostro surcado de líneas, ojos de párpados pesados y boca hacia abajo. El peso del gobierno se hace visible en granito y cuarcita. Estos no son dioses fingiendo ser mortales,
sino mortales reclamando una responsabilidad divina. Pero la historia tiende a repetirse. Hacia el año 1650 a.C., el poder centralizado vuelve a mostrar signos de debilidad. La dinastía XIII se desmorona, fragmentándose en linajes rivales. En el delta oriental, colonos extranjeros provenientes del Levante, los Hicsos, aprovechan la oportunidad y establecen su propio reino en Avaris, introduciendo en la región carros tirados por caballos y arcos compuestos. Egipto entra así en su segundo periodo intermedio, un tiempo de incertidumbre a la espera de una nueva reunificación que, esta vez, forjará un imperio. Alrededor del año 1550 a.C., un príncipe tebano llamado Acmose expulsa a los Hicsos de Avaris, persiguiéndolos hasta el sur de Canaán. La reunificación que sigue a esta victoria es radicalmente diferente a las anteriores. Egipto emerge no como un simple reino fluvial aislado, sino como un poderoso imperio militar que dominará el Mediterráneo oriental durante los siguientes 5 siglos. Los faraones del Reino Nuevo transforman la guerra en una conquista sistemática. Tutmosis III, al ascender al trono en el año 1479 a.C., lidera 17 campañas militares en un periodo de 20 años. En Megido, en el año 1457 a.C., sus fuerzas despliegan 10.000 infantes y 1.000 carros en una audaz maniobra de flanqueo que resulta en la captura de 924 carros y 2.238 caballos pertenecientes a la coalición cananea. Su imperio se extiende desde la cuarta catarata del Nilo, a 100 kilómetros al sur de Memphis, hasta el río Éufrates, abarcando una superficie aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. El tributo anual fluye incesantemente hacia Tebas. Imagina esto: troncos de cedro del Líbano de 30 metros de longitud, lapislázuli proveniente de Afganistán, 1.000 kilogramos de oro extraídos de las minas nubias, caballos de Mitanni, lingotes de cobre de Chipre que pesan 29 kilogramos cada uno. Esta inmensa riqueza se invierte en la reconstrucción de Tebas a una escala que empequeñece cualquier construcción anterior. En Karnak, faraones sucesivos expanden el templo de Amón-Ra hasta alcanzar las 100 hectáreas. La gran sala hipóstila, finalizada bajo el reinado de Ramsés II, contiene 134 columnas de arenisca dispuestas en 16 filas. Las 12 columnas centrales se elevan hasta los 23 metros, con capiteles tallados como flores de papiro abiertas que alcanzan los 15 metros de circunferencia. La luz solar se filtra a través de ventanas de clerestorio de piedra, iluminando paredes cubiertas con 24.000 metros cuadrados de relieves tallados que muestran a Seti I y a Ramsés II aplastando enemigos, ofreciendo ofrendas a los dioses y recibiendo la realeza divina. La escala de estas construcciones desafía la proporción humana. Un solo capitel de columna podría albergar a 50 personas. Ramsés II gobierna durante 67 años, desde el año 1279 hasta el año 1213 a.C. En Kadesh, en el año 1274 a.C., se enfrenta al imperio hitita, en la que sería la mayor batalla de carros de guerra de la historia. Más de 5.000 carros chocan en la llanura del río Orontes. La batalla termina en un empate táctico, pero Ramsés reclama la victoria en relieves tallados a lo largo de los muros de los templos, desde Karnak hasta Abu Simbel. En Abu Simbel, a 280 kilómetros al sur de Asuán, 4 colosos sedentes de Ramsés custodian la entrada del templo, cada uno tallado en la roca viva hasta una altura de 20 metros. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, la luz solar penetra 63 metros dentro de la montaña para iluminar las estatuas del santuario. La precisión de esta alineación solar, lograda con herramientas de la Edad del Bronce, sigue siendo arquitectónicamente notable. El Valle de los Reyes se convierte en la necrópolis real. Entre el año 1539 y el año 1070 a.C., 63 tumbas son excavadas en los acantilados de piedra caliza al oeste de Tebas. La tumba de Seti I desciende 137 metros en el lecho rocoso a través de 11 cámaras. Sus paredes están cubiertas con 100 metros cuadrados de relieves pintados del libro de las puertas y el Amduat, guías para el viaje nocturno del alma real. Pan de oro, incrustaciones de lapislázuli y cartas astronómicas en el techo transforman las cámaras funerarias en mapas cósmicos. El imperio, no obstante, exigía una presión militar constante. Ramsés I, gobernando entre 1186 y 1155 a.C., se enfrentó a las invasiones de los pueblos del mar, invasores mediterráneos que amenazaban con destruir el imperio hitita y devastar ciudades costeras desde Anatolia hasta Canaán. Su victoria en la batalla del Delta, en 1178 a.C., logró preservar Egipto,
pero a un costo altísimo que tensionó la economía hasta límites insospechados. Para el año 107 a.C., el imperio se fragmentó irremediablemente. Dinastías libias establecieron reinos independientes en el delta, mientras que virreyes nubios reclamaban autonomía en el sur. En Tebas, los sumos sacerdotes de Amón gobernaban como un estado teocrático. El reino nuevo no terminó en conquista, sino en una lenta y dolorosa disolución, con la ambición imperial consumiendo vorazmente los recursos que lo sostenían. Mientras los faraones comandaban imperios y los arquitectos levantaban templos majestuosos, el verdadero trabajo de sostener la civilización egipcia se desarrollaba en lugares muy alejados de las crónicas reales. A 30 kilómetros de Tebas, enclavado en un valle desértico más allá de los acantilados occidentales, se encuentra Deir el-Medina, un asentamiento construido con un propósito muy específico: albergar a los artesanos que tallaban y pintaban las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Establecida alrededor de 1550 a.C., la aldea perdura durante 500 años. Sus muros de adobe encierran aproximadamente a 120 familias, cuyas vidas generan un registro arqueológico de una intimidad asombrosa. Las casas se alzan en filas apretadas, cada una midiendo aproximadamente 5 por 15 metros, sus muros elevándose desde cimientos de piedra caliza. Una única entrada se abre a una habitación frontal con un altar de adobe dedicado a los dioses del hogar: Taweret, protectora del parto, e Ibés, guardián contra los espíritus malignos. Más allá se encuentra un salón principal con bancos empotrados, seguido de una cocina con un horno de arcilla abovedado, y finalmente una habitación de almacenamiento trasera. Escaleras de madera ascienden a un techo plano donde las familias duermen durante los meses de verano, cuando las temperaturas interiores superan los 40 grados centígrados. Ninguna ventana perfora los gruesos muros. La ventilación proviene de respiraderos en el techo que capturan el viento del norte. El Estado aprovisiona a estos trabajadores con raciones mensuales: 4 sacos de trigo escanda y 1,5 sacos de cebada por familia, suplementados con pescado, verduras y cerveza. Las mujeres muelen grano entre piedras de moler, el movimiento repetitivo desgastando el esmalte dental a los 30 años. Hornear pan consume horas diariamente. Masa mezclada con agua, moldeada en discos planos, horneada en hornos de arcilla cuyos interiores alcanzan 600 grados. La producción de cerveza sigue un ritmo paralelo. Pan parcialmente horneado desmenuzado en agua, dejado fermentar con dátiles para endulzar. La bebida resultante, espesa y nutritiva, proporciona calorías e hidratación más segura que el agua del Nilo. Los talleres revelan una sofisticación técnica sorprendente. Los artesanos muelen malaquita para pigmento verde, azurita para azul, ocre y amarillo. Agentes aglutinantes, como clara de huevo, goma vegetal y cera de abejas, transforman polvos en pintura que se adhiere a los muros de piedra caliza. Cinceles de cobre, reafilados semanalmente, tallan jeroglíficos en piedra más dura que las herramientas mismas, mediante percusión paciente. Una sola cámara funeraria requiere 8 meses de labor. Enlucir muros con yeso, bosquejar diseños en ocre rojo, tallar relieves, aplicar pigmentos en capas que permanecen vibrantes 33 siglos después. Más de 5.000 ostraca, escamas de piedra caliza y fragmentos de cerámica usados como papel de borrador documentan la textura de la existencia diaria. El trabajador Amenact registra 8 días de ausencia por enfermedad. El escriba Amenacte anota una disputa sobre herramientas de cobre prestadas. Una mujer llamada Naunacte dicta su testamento, desheredando a 4 hijos que la descuidaron en la vejez, mientras recompensa a 4 que le brindaron cuidado. Los registros revelan una sociedad alfabetizada donde incluso los canteros componen cartas, donde las mujeres poseen propiedades e inician divorcios, donde ocurren huelgas laborales cuando las raciones de grano llegan tarde. El primer paro laboral documentado en la historia ocurrió durante el año 29 del reinado de Ramsés I, cuando los trabajadores se negaron a entrar a las tumbas hasta que llegara el pago. La muerte reclama a estos artesanos como reclama a los faraones, pero sus tumbas, talladas en la ladera sobre la aldea, no contienen oro. En cambio, encontramos muebles de madera, vasijas de cerámica, las herramientas de su oficio. Una tumba preserva una escena pintada del difunto y su esposa, sentados ante una mesa de ofrendas apilada con pan, carne de res y vino. No la realidad de su dieta, sino la abundancia eterna que esperaban disfrutar. La aldea misma cae en silencio alrededor de 1070 a.C., cuando la fragmentación política termina la construcción de tumbas reales, sus habitantes dispersándose hacia Tebas y más allá, dejando atrás muros que permanecerán en pie hasta que arqueólogos franceses los excaven en 1905
encontrando en el polvo y la cerámica rota las voces de aquellos que construyeron la eternidad para otros mientras forjaban una inmortalidad modesta para sí mismos. La aldea de los trabajadores queda desierta, pero las fuerzas que están a punto de desmembrar Egipto se han estado gestando durante décadas. Hacia el 1070 a.C., el Estado unificado se fractura, resquebrajándose a lo largo de líneas de falla invisibles, nacidas durante la mismísima gloria imperial. En Tanis, la ciudad del delta nororiental, Esmendef se autoproclama faraón, controlando el Bajo Egipto desde palacios de adobe, cuyos cimientos, curiosamente, descansan sobre bloques desmontados de Pi Ramsés, la capital abandonada de Ramsés II. A 300 kilómetros al sur, Gerior, el sumo sacerdote de Amón en Karnak, ejerce una autoridad que rivaliza con la de cualquier rey, comandando propiedades del templo que cubren 2.400 kilómetros cuadrados. Graneros repletos, conteniendo 309.950 sacos de grano, registrados meticulosamente en cuentas de papiro, y ejércitos privados a su disposición. La ficción de la realeza divina unificada se disuelve, dando paso a centros de poder que compiten ferozmente, cada uno reclamando legitimidad a través de diferentes mecanismos. Faraones del norte mediante control militar, sacerdotes del sur mediante autoridad religiosa, gobernadores locales mediante derecho hereditario. Los monumentos reflejan esta contracción. No se levantan pirámides imponentes. Ningún templo excavado en la roca perfora los acantilados. En cambio, los gobernantes construyen dentro de los complejos de templos ya existentes, añadiendo patios y puertas modestas a estructuras que sus antepasados crearon. En Tanis, Susenes primero construye su tumba dentro del recinto del templo, una cámara subterránea revestida con bloques de granito reciclados de monumentos del reino antiguo. Su ataúd, con un peso de 200 kilogramos, ocupa un espacio que mide apenas 6 por 4 metros. La artesanía, eso sí, permanece exquisita. Máscaras funerarias de oro trabajadas con técnicas que no han cambiado desde la época de Tutankamón. Pero la escala, innegablemente, habla de recursos disminuidos, de ambiciones contraídas. Alrededor del 945 a.C., comandantes militares libios, cuyos antepasados sirvieron como mercenarios en ejércitos egipcios, toman el trono. Sheshón I establece la dinastía 22, reunificando brevemente el reino mediante fuerza militar y matrimonios estratégicos. Lanza una campaña en Canaán alrededor del 925 a.C., saqueando Jerusalén y regresando con tributo, registrado en el portal Bubastita en Karnak, la última expansión militar significativa que Egipto logrará. Pero sus sucesores se fragmentan nuevamente. Para el 818 a.C., Egipto se divide en 4 reinos competidores, cada uno gobernado por faraones cuyos nombres aparecen en las listas de reyes, pero cuya autoridad real se extiende apenas más allá de sus ciudades capitales. Desde el sur emerge un poder diferente. El reino de Kush, centrado en Napata, cerca de la Cuarta Catarata, ha absorbido la cultura egipcia durante siglos de comercio y conflicto. Alrededor del 747 a.C., el rey kushita Pile marcha hacia el norte con un ejército que adora a Amón, escribe en jeroglíficos y se ve a sí mismo como más legítimamente egipcio que las dinastías del delta. Su estela de victoria, tallada en estilo egipcio sobre granito gris de 1,8 metros de altura, registra la sumisión de 5 gobernantes del delta. Su sucesor, Shabaka, reunifica Egipto completamente para el 712 a.C., estableciendo la dinastía 25. Estos faraones nubios construyen pirámides de lados empinados en Nuri y el Kurru, más pequeñas que los monumentos del reino antiguo, con entre 20 y 30 metros de altura, pero manteniendo tradiciones que los gobernantes del norte han abandonado. La restauración kushita termina violentamente. En el 671 a.C., el emperador asirio Esaradón invade con armas de hierro y tácticas de caballería, contra las cuales las fuerzas egipcias armadas con bronce resultan inadecuadas. Memphis cae después de 15 días de asedio. Los asirios se retiran después de extraer tributo, pero regresan en el 664 a.C., cuando Tebas resiste, saqueando la capital del sur tan exhaustivamente que el poeta griego Homero, escribiendo décadas después, hará referencia a Tebas de las 100 puertas como sinónimo de riqueza desaparecida. Los faraones se retiran a Nubia, donde su reino perdurará otros 1000 años. Pero el propio Egipto pasa a Psamético I, quien gobierna como vasallo asirio antes de declarar la independencia alrededor del 656 a.C. La dinastía saíta, la dinastía 26, gobernando desde Sais en el delta, logra un renacimiento final. El reinado de 54 años de Psamético I ve un arcaísmo deliberado.
Artistas copian estilos de escultura del reino antiguo. Sacerdotes estudian textos antiguos. Arquitectos restauran templos en ruinas. Pero la realidad geopolítica ha cambiado irrevocablemente. En el 525 a.C., el emperador persa Cambises II conquista Egipto, que se convierte en una satrapía, una provincia del imperio aqueménida. Administradores persas gobiernan desde Menfis, emitiendo documentos arameos en papiro, acuñando monedas e imponiendo impuestos. Egipto se rebela repetidamente, logrando breve independencia bajo dinastías nativas. Pero en el 343 a.C., los persas regresan. 9 años después, en el 332 a.C., un rey macedonio de 24 años entra en Egipto sin resistencia. Alejandro recibe la doble corona en Menfis, consulta el oráculo en el oasis de Siwa y funda Alejandría en la costa mediterránea, una ciudad griega que crecerá hasta alcanzar los 300.000 habitantes, su faro elevándose 100 metros, su biblioteca albergando 400.000 rollos. Cuando Alejandro muere en el 323 a.C., su general Ptolomeo reclama Egipto, estableciendo una dinastía que gobernará durante 3 siglos. La era faraónica, 3.000 años desde la unificación de Narmer, llega a su fin. Pero no con una conquista, sino con una asombrosa transformación. La civilización egipcia es absorbida por un mundo helenístico que, irónicamente, ella misma ayudó a crear. Los Ptolomeos, una dinastía de origen griego, gobiernan Egipto como faraones, aunque construyen como griegos. En Dendera, a 60 kilómetros al norte de Tebas, la construcción de un templo se inicia en el año 54 después de Cristo. Observa sus paredes exteriores. Dioses egipcios tradicionales, tallados en el estilo jeroglífico clásico. Ahora, mira su techo. Un mapa del zodíaco con una precisión astronómica helenística. Las columnas de la sala hipóstila se alzan imponentes, alcanzando los 18 metros de altura, con capiteles que fusionan flores de loto con hojas de acanto griegas. En Edfu, el templo de Horus, completado en el año 57 después de Cristo, preserva inscripciones jeroglíficas que detallan los costos de construcción y las asignaciones de trabajadores. Son los últimos suspiros de una tradición de escribas de 4.000 años de antigüedad. Pero el tiempo avanza inexorablemente. En el año 30 a.C., Cleopatra VII muere. Roma anexa Egipto como propiedad imperial, y su grano alimenta una capital de 1 millón de habitantes. Los templos continúan funcionando, los sacerdotes aún tallan jeroglíficos, pero el conocimiento se contrae. Cada vez menos escribas se entrenan en la escritura sagrada. El demótico, el egipcio cursivo del comercio diario, domina la escena. El griego se convierte en el idioma de la administración. El 24 de agosto del año 394 después de Cristo, un sacerdote llamado Esmetaya graba la inscripción jeroglífica final en el templo de Philae, una oración al dios Mandulis. La escritura que registró 3 milenios de historia se sume en el silencio. Durante 14 siglos, las pirámides permanecen mudas. Eruditos árabes medievales las examinan, especulando sobre su posible uso como almacenamiento de grano. Viajeros renacentistas dibujan la esfinge, medio enterrada en la arena. Los jeroglíficos se convierten en misterios decorativos, sus valores fonéticos olvidados por completo. Entonces, en el año 1798, Napoleón invade Egipto, llevando consigo a 167 eruditos. Miden, dibujan, recolectan información. Cerca de Rosetta, sus soldados descubren una estela de granodiorita que contiene 3 escrituras: jeroglífica, demótica y griega. El mismo decreto, emitido por Ptolomeo V en el año 196 a.C., escrito de 3 maneras distintas. En el año 1822, Jean-François Champollion reconoce que los jeroglíficos funcionan tanto como símbolos como sonidos. El cartucho que contiene el nombre de Ptolomeo proporciona la clave. En cuestión de meses, Champollion lee Ramsés, Tutmosis, Cleopatra. 3.000 años de silencio se rompen. Los templos hablan de nuevo y los descubrimientos se aceleran. Piensa en esto por un momento. Durante siglos, la voz del antiguo Egipto estuvo silenciada. En el año 1922, Howard Carter encuentra la tumba KV62 en el Valle de los Reyes. La tumba de Tutankamón, intacta, conteniendo 5.398 objetos. Santuarios dorados anidados en 4 niveles. Un ataúd de oro macizo que pesa 110 kilogramos. Carros desarmados y almacenados. Los órganos momificados del rey en jarras de alabastro. La tumba de un faraón menor, que gobernó apenas 9 años, revela una riqueza que supera la imaginación.
La tecnología moderna penetra aún más profundo. La radiografía de muones escanea la Gran Pirámide en el año 2017, revelando un vacío de 30 metros sobre la Gran Galería, cuyo propósito sigue siendo desconocido. El radar de penetración terrestre mapea tumbas aún no excavadas. Las imágenes satelitales descubren 17 pirámides perdidas bajo la arena del desierto. El análisis de ADN de momias reales rastrea enfermedades genéticas, relaciones familiares, causas de muerte. Sin embargo, misterios fundamentales perduran. ¿Cómo lograron los ingenieros de la Edad de Bronce las tolerancias de 0,02 milímetros de la Cámara del Rey? ¿Por qué la Esfinge muestra erosión por agua en un desierto? ¿Qué conocimiento astronómico alineó los templos a eventos estelares con milenios de anticipación? Imagina el conocimiento que aún yace oculto, esperando ser descubierto. El legado de Egipto aún resuena en nuestros días. Pensemos en el calendario de 365 días, en instrumentos quirúrgicos de precisión, en los teoremas que dieron forma a la geometría o en la misma idea de construir monumentos colosales en piedra. Todo, absolutamente todo, parece emanar de las fértiles tierras del Valle del Nilo. Incluso el alfabeto griego, ¿lo sabías?, desciende directamente de los antiguos jeroglíficos. ¿Y qué decir de la ingeniería de irrigación moderna, que no hace sino aplicar técnicas perfeccionadas hace 4000 años? Hoy, en museos de todo el mundo, miles de personas se congregan frente a artefactos que actúan como puentes entre milenios. La piedra de Rosetta en Londres, la máscara de Tutankamón en El Cairo, el zodíaco de Dendera en París. Esta civilización, que desafió al tiempo mismo, continúa revelando sus secretos, una excavación a la vez. Demostrando, incluso en el más absoluto silencio, que Egipto se resiste a entregar sus misterios finales. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de 5000 años de historia.